Signos y tratamientos para la endometriosis. Y qué mejor que esta mañana nos acompaña un experto en el tema. Él es uroginecólogo, el doctor Jorge Sánchez, precisamente, Sergio, para hablarnos de todas estas dudas que tenemos acerca de la endometriosis. Invitamos al público a que se empiece a comunicar con nosotros, 33 38 10 64 04. Y manda mensaje también vía QR, porque tenemos muchas dudas acerca de este tema. Doc, bienvenido. Jorge, bienvenido. Y vamos a preguntar, obviamente, de entrada, Lilo, ¿qué es la endometriosis? Perfecto. Bienvenido. Perfecto. Bueno, pues vamos a empezar con la definición. La definición de endometriosis es endometrio fuera de la cavidad uterina. Pero ¿qué es el endometrio? El endometrio es esa capita que se junta en el útero, que se forma en el útero y que sirve para la implantación de los embarazos. Ese endometrio se expulsa mes a mes mediante la menstruación. Sí. Ese endometrio fuera de la cavidad uterina es lo que nos diagnostica una endometriosis o es lo que nos define una endometriosis. ¿Cómo podemos identificar los síntomas o cómo me doy cuenta? Si no soy una mujer que regularmente voy con mi ginecólogo, ¿cómo me doy cuenta que puedo padecer de endometriosis? Los principales síntomas de la endometriosis es el dolor pélvico crónico. Las pacientes tienen mucho dolor, sobre todo durante todo el tiempo, pero sobre todo durante la menstruación, que inclusive es incapacitante. Las incapacita para hacer cualquier tipo de actividad. Están acostadas, tienen que estar tomando analgésicos. Estas pacientes hay que sospechar en que puedan tener endometriosis. Hay diferentes síntomas, inclusive puede haber síntomas vagos que no parecieran en relación, pero sí, también pueden tener cansancio, pueden tener depresión, pueden tener dolores de cabeza. Hay síntomas que se acompañan con la endometriosis, enfermedades inmunológicas, miomatosis, diferentes tipos de enfermedades que parecieran que pues, no tienen ninguna relación, pero realmente coexisten con la endometriosis, ¿verdad? Migrañas, por ejemplo, también en las pacientes. Entonces, bueno, esos son los principales síntomas, a veces ardor al orinar, y uno de los síntomas muy característicos ya cuando la paciente tiene una endometriosis profunda o más avanzada es el dolor a la vida sexual. Tienen mucho dolor, se llama dispareunia, tienen mucho dolor durante la vida sexual. Háganme Dios. Ahora, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué se da? La endometriosis tiene tres teorías principales. Una que es la menstruación retrógrada, es decir, en lugar de que se libere toda la menstruación hacia la parte externa, vaya hacia atrás, hacia adentro, ¿sí? Hacia la cavidad peritoneal. ¿Por qué? Por algún proceso obstructivo, por alguna anormalidad. La otra se llama metaplasia celómica. Eso quiere decir que se forma tejido secundario a que hubo algún tipo de malformación mülleriana en las pacientes, una malformación del sistema reproductivo, ¿sí? Y la otra también se dice que puede ser que vaya vía linfática o sanguínea, que ese tejido se transporte vía linfática o vía sanguínea hacia las áreas externas, sobre todo en el peritoneo, en la región abdominal. La endometriosis puede presentarse en la vejiga, principalmente en el útero, en las trompas, en los ovarios, en todo el tejido peritoneal, en los nervios pélvicos. Cuando ya llega a esos nervios pélvicos, entonces ya la endometriosis comienza a ser aún más dolorosa, porque ya hay una invasión de ese tejido al área nerviosa. Entonces las pacientes sufren de mucho dolor en ese momento. Doctor, ¿existe algún tratamiento para pues este padecimiento o es algo que ya padezco, ya tengo y nunca en la vida se me va a quitar? Bueno, existen tratamientos para tener a las pacientes mayor controladas. La realidad es que la endometriosis sí es un tratamiento difícil. ¿Cuándo se quita realmente? Bueno, pues cuando se deja de producir ese endometrio que es en la menopausia, a final de cuentas. Entonces, pero podemos, durante toda la vida reproductiva, podemos tener a la paciente controlada con diferentes tratamientos. Ahora bien, ¿la cuestión genética también afecta aquí? Sí, las pacientes tienen alteraciones genéticas, inclusive las hijas, ¿sí?, de las mamás portadoras de endometriosis tienen hasta el 50% de posibilidades de padecer endometriosis. Doctor, hablando un poquito de los mitos que hay alrededor de este padecimiento, ¿qué tan cierto es que una mujer con endometriosis va a tener dificultad para poderse embarazar o que nunca llega a embarazarse por este padecimiento? Es muy cierto. La endometriosis es una de las causas de infertilidad. Se dice que de 3 mujeres, una va a tener infertilidad secundaria a endometriosis. Entonces es un porcentaje alto. Ahora bien, si
mi madre, pues, o si mi madre tuvo endometriosis, mis hermanas, ¿cómo podrían prevenirlo? ¿No se puede prevenir? La realidad es que no hay una manera de prevenir. Desgraciadamente, lo que te dije de las causas son teorías que todavía se tienen, no se sabe a ciencia cierta, pero sí se puede, por ejemplo, empezar tratamientos tempranos en pacientes que tengan inmediatamente dismenorrea, que es ese dolor incapacitante durante la menstruación. Mediante anticonceptivos, mediante análogos de GnRH, dispositivos intrauterinos, y ya en pacientes que ya está muy avanzada la endometriosis, pues esas pacientes desgraciadamente ya tienen que ser sometidas a una cirugía, a una laparoscopía. Hablas tú de hacerlo temprano, lo de los tratamientos, para, digamos, para de alguna manera empezarse a tratar. ¿Qué tan temprano es eso? La paciente, en cuanto tenga síntomas como los que acabo de mencionar... ¿Mande? Solamente con síntomas, si no, no. Sí, con síntomas. Aunque, bueno, la endometriosis en el 10% de las pacientes son asintomáticas, sobre todo cuando... Sí, 10%, es un porcentaje importante. Alto. Entonces, son asintomáticas. Esas pacientes sí, por eso es tan importante que todas las mujeres estén haciendo sus chequeos anuales. ¿Por qué? Porque ahí nos podemos dar cuenta. O a veces la paciente no lo relaciona o lo relacionan como algo normal. Dicen, ay, pues traigo los cólicos normales de la menstruación. A todos les dan cólicos. Bueno, pero también hay que ver qué nivel de cólico te está dando, ¿verdad? Así es. Invitamos a todo nuestro auditorio a que se empiece a comunicar con nosotros. Ahí está el QR y, por supuesto, el teléfono con Pina, 33 38 10 64 04. Ya tenemos llamadas. Dice, buenos días, doctor. Tengo 9 años utilizando la inyección anticonceptiva mensual, pero hace aproximadamente 6 meses me da un dolor muy fuerte del lado izquierdo en el ovario previo a mi menstruación, tanto que se me entumen las piernas. ¿Podría ser endometriosis? Sí, podría ser endometriosis, podría ser algún quiste en el ovario, aunque ella estaba hasta cierto punto protegida porque está utilizando anticonceptivos, exactamente. Preguntan por acá, Santiago, de 48 años, cuando el producto no se forma bien durante el embarazo, ¿se debe a la endometriosis? No es una de las causas. No tiene relación con endometriosis. O sea, sí se puede embarazar realmente una mujer con endometriosis y puede llevar un embarazo relativamente normal. Así es. De 3 mujeres, una va a tener dificultad para embarazarse y las otras 2 tranquilamente se pueden embarazar, inclusive con endometriosis. Obviamente muchas veces en pacientes con endometriosis que no se pueden embarazar, pues ya se tienen que hacer tratamientos, por ejemplo, un in vitro, ¿no? En ese tipo de pacientes, pues sí. ¿Por qué? Porque la endometriosis es como un tejido chicloso, es súper pegajoso. Cuando nosotros entramos a una cirugía y vemos a una paciente con endometriosis, nosotros le decimos o les llamamos a veces quistes de chocolate, pareciera como que fuera chocolate. Entonces todo eso pega los tejidos, hace adherencias, entonces hace muy difícil el abordaje y obviamente las trompas por donde tiene que pasar el óvulo pues no están plegadas. Entonces, por eso tienen dificultad para embarazarse. Lo que se hace un in vitro, que se coloca directamente el embarazo a nivel endometrial para que pueda desarrollarse y evitas el paso del área que está adherida. Ok, dice, hola, muy buenos días. Mi duda es que tengo ovario poliquístico y he tenido varios síntomas de los que ha mencionado el doctor. Mi pregunta sería, ¿tengo más probabilidades de que sea endometriosis? No, el ovario poliquístico y la endometriosis no se relacionan como tal. En caso de ovario, la endometriosis sí tiene cierta relación y un porcentaje mayor de cáncer de ovario. Fíjate, pero realmente de ovario poliquístico como tal no. Aquí lo que pueden confundir, lo que se pueden tener irregularidades menstruales y en la endometriosis puede ser que sea un sangrado mínimo muchas veces en el periodo menstrual. Entonces ahí lo podrían confundir con síndrome de ovario poliquístico. Pero la realidad es que no es que haya una relación como tal. Por acá, buenos días. Yo tengo el endometrio muy grueso, mide 2 centímetros. No tengo ninguna molestia ni sangrados. Ya me hicieron una biopsia y no hay nada anormal. ¿Aconseja histerectomía? Bueno, si la biopsia de endometrio está saliendo normal, yo creo que no sea necesario. Si la paciente está teniendo muchos sangrados y a pesar de tratamientos hormonales, por ejemplo, esta paciente es candidata a un dispositivo intrauterino que es el liberador del levonorgestrel, de una hormona que inhibe el endometrio, la formación de endometrio. Entonces, si a pesar de todo eso
la paciente persiste con sangrado, con engrosamiento y así, entonces ahí sí se le recomendaría histerectomía, pero es el último paso. La histerectomía es el último paso para el tratamiento en estos casos, ¿verdad? Dice, buenos días, soy Mayra. Tengo endometriosis, tengo 3 laparoscopías por endometrioma, pero tengo una duda de la endometriosis. ¿Causa adherencias? Ya que tengo una adherencia en el ovario y está adherido a la pared en la pelvis y el intestino. Sí, desgraciadamente sí. La endometriosis, como te digo, hace muchísimas adherencias. Inclusive, a veces entramos a operar cirujanos, cirujanos, oncólogos y ginecólogos juntos. Y ellos nos llegan a comentar que, o sea, que se hace tanta adherencia que está igual o hasta más pegado ocasionalmente las pacientes con endometriosis que las pacientes con cánceres inclusive. Entonces, imagínense el grado de inflamación que realmente causa la endometriosis. Pues imagínense, es sangre a nivel peritoneal, en el nivel de la pancita. Entonces, toda esa inflamación que se tiene hace que sea muy común las adherencias. Ivana tiene 30 años y te pregunta, ¿qué me puede pasar si no me atiendo la endometriosis? Bueno, puede empezar con dolor pélvico, puede comenzar con infertilidad, con dolor para la vida sexual, presentar todos los síntomas, invasión, inclusive se pueden hacer nódulos a nivel de la vejiga, es decir, que traspase la endometriosis la vejiga, puede hacerse nódulos a nivel intestinal, es decir, que muchas veces invade tanto ese endometrio el intestino que hay necesidad de hacer resecciones, o sea, ya en casos muy extremos, pero sí puede llegar a pasar. Por eso es tan importante sí tener un tratamiento para la endometriosis, claro. Dice, buenos días, doctor, tengo 41 años, los últimos 2 años he tenido cólicos como nunca antes. Puede ser endometriosis, aunque no es en cada periodo, digamos que un mes son muy fuertes y el siguiente no. Erika Romero, gracias, Erika. Sí, podría ser endometriosis y es importante también porque no hemos hablado del diagnóstico, cómo vamos a diagnosticar la endometriosis. En ella sería importante, hay ciertos radiólogos que son especialistas justo en endometriosis y ya tienen, por así decirlo, el ojo más fino para ver las lesiones endometriósicas y puede ser inclusive mediante un ultrasonido transvaginal. Sí, tan sencillo como ir, que te hagan un ultrasonido transvaginal con este tipo de expertos y te pueden decir si tienes endometriosis. También, si tienen alguna duda, muchas veces hacen un estudio que se llama resonancia magnética, que también eso hace que podamos ver y distinguir las diferentes densidades de los tejidos y poder observar la endometriosis. Pero el estándar de oro para realmente saber si tiene endometriosis una paciente o no es la laparoscopía. Así es, inclusive puede ser una laparoscopía diagnóstica en pacientes de síntomas muy severos. Carmen, de 46 años, te pregunta, ¿por tener endometriosis no quisieron hacerme la salpingo? No, bueno, no tiene relación. De hecho, pues si tiene endometriosis, no tiene nada que ver con que le hagan la salpingo, es para no embarazarse. Entonces no tendría ninguna relación. Dice, buenos días, sobre el tema de la endometriosis, quisiera saber por qué algunos periodos tengo mucho más coágulos y si esto es malo o síntoma de endometriosis. No, normalmente eso pueden ser cambios hormonales que está sufriendo la paciente. A lo mejor ahí sería importante hacerle un perfil hormonal a esa paciente para ver por qué está presentando estos sangrados y un eco también para ver que no traiga algo agregado y por eso le esté dando un ciclo sí y un ciclo no. Pero no tendría mucha relación con endometriosis. Al contrario, la endometriosis más bien tienen periodos donde sangran poquito. Muy poquito. Sí, donde dicen, híjole, qué raro este periodo, como que fue solamente un manchadito. ¿No está relacionada la abundancia de sangre con la endometriosis? No realmente, porque recuerda que normalmente ese tejido se va hacia adentro. Entonces no es tanto con menstruaciones. Hablando de la menstruación, dice, fuertes. hola, buenos días, soy Diana, yo no tengo dolor al tener relaciones, pero en mi menstruación tengo cólicos súper fuertes. ¿Puede ser endometriosis? Sí, es uno de los principales síntomas y si esto lo viene arrastrando desde que comenzó a arreglar, con mayor razón podría ser. Entonces sí debe de ir, sobre todo a hacerse un ultrasonido transvaginal para descartar, ¿verdad?, que no sea endometriosis. Dice, buen día, doctor, tengo 28 años, me extirparon un ovario a los 14 años, tenía un tumor benigno. Fui muy irregular, comencé a bajar de peso y mis periodos se regularon.
¿cree que este puede ser síntoma de endometriosis? No, bueno, tendríamos que ver qué estirpe fue el tumor. Los tumores de endometriosis, o se llaman quistes de chocolate, son muy característicos en el ultrasonido. Y pregunta que si cree que pueda quedar embarazada aunque tenga un ovario. Sin problema, sin problema. El ovario que queda cuando quitan otro es suficiente para seguir poderse ovulando y embarazar. para poderse embarazar sin ningún problema. Sí. Por aquí, buenos días. Una pregunta. Mi novia tiene 5 meses que no le baja. Ya se hizo pruebas y no está embarazada. Tiene colitis nerviosa y a veces le sangra un poco. ¿Tiene algo que ver con la endometriosis? No es el síntoma clásico, la amenorrea o que no le baje la regla. Pero bueno, pues sería bueno a ella estudiarla por qué está pasando eso. Lo más probable en el caso de esta paciente en particular es que sea alguna alteración hormonal, entonces hay que revisar diferentes hormonas para ver qué es lo que está pasando con ella. Dice, buenos días, si ya estoy en la menopausia, ¿aún así puedo tener endometriosis? No, ya una vez estando en la menopausia, ya la formación de endometrio cesa, ya que esta viene precedida de la producción estrogénica. ¿Qué pasa en la menopausia? Disminuye y bajan los estrógenos y entonces ya no hay producción de tejido. A menos que le siguieran dando, por ejemplo, terapia de reemplazo hormonal, que le están dando estrógenos o así, entonces ahí sí le puedes reactivar el tema de la endometriosis. Jorge, es viernes y tenemos que dejar que vayas a descansar. Hombre, es cuando más trabajo tiene. ¿Conclusiones del tema? Bueno, aquí es importante recordarles que el 10% de las pacientes son asintomáticas, entonces por eso todas las pacientes deben de revisarse, no solamente las que tengan síntomas. Sí, claro. Pero si tienes estos síntomas que acabamos y que estuvimos platicando, acude inmediatamente porque mientras más pronto se comience el tratamiento, tienes mucho mejor pronóstico en lo que es toda tu vida reproductiva, ¿verdad? Entonces creo que es muy importante ese mensaje para las pacientes. Doctor Jorge, quedan muchas llamadas como siempre. ¿En dónde te pueden encontrar? ¿En tus redes sociales o algún teléfono donde te puedan contactar? Estamos en todas las redes sociales, en Instagram estamos como dr.jorgesanchezcisneros. Les dejo el teléfono del consultorio para ahí pueden agendar su cita 33 38 13 09 84. Y bueno, les van a dejar ustedes un teléfono de celular. Okay. En el celular pueden mandar todas sus dudas, ahí contestamos y agendar sus citas para sus revisiones. Comuníquese con Pina para obtener el teléfono también celular. Gracias, doctor. Doctor Un placer Jorge Sánchez, siempre. muchas gracias. Un gusto. Como siempre, es un gusto tenerte con nosotros. Gracias. Checarse.